dirección de parte de Dios para su semana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis y te invito a que abramos el capítulo 31 para hablar un poco acerca de Jacob, ¿verdad? Y cómo Dios le llama. Y el mensaje de hoy se llama Respondiendo al llamado de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, este tiempo de enseñanza, este tiempo de predicación. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Dios, a recibir esta palabra y lo que está en la Biblia, Señor, como mensaje vivo, Señor. Que el Espíritu Santo, Dios, esté en nosotros, que nosotros, siendo llenos de tu Espíritu Santo, Dios, podamos percibir esta palabra como viva para nosotros. Gracias, ayúdanos a entender, a comprender, Dios, la importancia de este libro, Señor, y lo mucho, Señor, que tú hiciste para que esto llegara a nosotros. Dios, gracias por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy vamos a hablar del tema que se llama Respondiendo a los llamados, o respondiendo al llamado que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? ¿Se acuerda la semana pasada? Bueno, no la pasada, la antepasada, hablábamos de Jacob, y Jacob llegó a la tierra de Labán, ¿verdad? Y dijimos que Jacob vio a las hijas de Labán, ¿verdad? Y se acuerdan que se enamoró de Raquel, pero ahí hubo un truco, ¿verdad? De Labán, del suegro, y termina casándose con Lea, pero también se casa con Raquel. Ya explicamos eso acerca de los matrimonios. Pudimos entender la vida de Jacob en la monotonía. ¿Se acuerda que hablamos de la monotonía? Cómo Dios, a través de la monotonía del día a día, Dios extiende su gracia a nosotros. Dios nos enseña a disfrutar de su presencia, a adorarle en verdad. Vimos que la rutina no es algo malo, plan de Dios. Vemos que para Dios el matrimonio, ¿verdad?, es entre un hombre y una mujer, pero por la necedad del ser humano, el ser humano empezó a buscar otras formas, ¿sí?, de casarse. Pero el capítulo 30 nos habla de la descendencia también. Nace Dan y nace Neftalí, y de aquí vienen las tribus, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy del capítulo 31, ¿sí? Nos vamos a ir a este capítulo porque Dios llama a Jacob a salir de donde está con Labán, otro, que Dios los lleva y luego los devuelve, y Dios hace misiones con ellos, ¿verdad? Entonces Jacob ahora es llamado por Dios a regresar, porque Dios bendijo mucho a Jacob. Dios le dio ganado, le dio hijos, ¿verdad? Está casado, tiene posesiones. Y Dios también bendijo a Labán, a su suegro. También le dio ovejas, también le dio ganado y le dio más posesiones. Vamos a ver el versículo 1. ¿Está conmigo ahí? Pero Jacob escuchó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que pertenecía a nuestro padre, y de nuestro padre ha obtenido toda esa riqueza. Versículo 2. Y se percató Jacob de que la actitud de Labán ya no era para con él como antes. Verso 3. Entonces Jehová dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, a tus parientes, y yo estaré contigo. Jacob llega a Labán, trabaja para Labán, pero Dios empieza a bendecir más a Jacob y le empieza a dar más a Jacob de lo que tenía Labán. Y los hijos de Labán ven lo que está pasando con el yerno y se enojan con él y dicen: este ya está haciendo más dinero de nuestro padre, ¿verdad? Nunca se ha visto que un empleado prospere más que el patrón en el mismo trabajo, ¿verdad? Y ahora tiene más que él, ¿verdad? Y toda la riqueza de nuestro padre ahora está siendo de Jacob, lo cual era una mentira. Dios bendijo mucho a Labán a causa de Jacob. Y ahora también Jacob se da cuenta que el suegro ya no es lo mismo. Antes el suegro lo quería, el suegro lo invitaba a las carnes asadas, lo trataba bien, pero ahora está cambiando su actitud, ¿verdad? Ya es como que sospechosa. Y entonces Jacob empieza a pensar: si yo sigo así, entre el suegro y los yernos, me van a matar. Se van a quedar con mis hijos, se van a quedar con las mujeres, y a mí me van a desaparecer de la faz de la tierra, ¿verdad?
Y entonces Jacob se empieza a incomodar por la situación de lo que estaba pasando. Jacob fue más bendecido que los hombres del mismo lugar, ¿verdad? Porque se dejó procesar. Y a veces Dios tiene que permitir que te incomodes para que nos podamos mover. Porque mientras no nos incomodamos, nos quedamos, no, para estar tranquilos. Ese es nuestro pensamiento. Yo quiero dinero, no para cambiar al mundo, no para eliminar el hambre, no para inventar nada, ni para invertir, no, para estar tranquilo. ¿Verdad? Eso queremos, porque amamos la tranquilidad. Entonces, Dios tiene propósitos, y Dios te prospera, o Dios va bendiciendo tu camino, pero hay un punto donde de pronto nos dejamos de mover, porque fue demasiada la comodidad. Jacob sabía que tenía que regresar con su padre Isaac. Cuando Jacob salió con su padre y vio ¿se acuerdan de la visión de la escalera? Él hace un pacto con Dios y le dice, si yo voy y vuelvo y no me falta nada, tú serás mi Dios. Lo que pasa es que ya fue, pero ya no quiere regresarse. Ya está demasiado cómodo, ¿verdad? A veces nuestras aspiraciones de lo que queremos lograr y las aspiraciones de Dios son muy diferentes. Y nosotros solemos acomodarnos a la situación que nos representa menos riesgos, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos personas que dependen de nosotros. Sabía que tenía un llamado de Dios a regresar a la tierra que Dios lo había enviado, ¿sí? Entonces, cuando muchas veces empezamos un plan y decimos hasta llegar al 10, pero ya cuando vamos en el 4, ya vimos como que ya gastamos mucha energía y ya en el 4 nos sentimos a gusto, ¿verdad? Y entonces decimos, no, pues en el 4 me quedo. Es más, decimos que mis hijos sigan con el camino, ¿verdad? Porque ya lo que no queremos de nosotros, queremos que lo haga la siguiente generación, ¿verdad? Lo dejamos para ellos. Pero Dios tiene en ocasiones que incomodarnos, porque ya no queremos, hay un punto donde ya no quiero sacrificar, donde ya no me quiero inquietar, ya no quiero que Dios me mueva de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y Dios tiene entonces que empezar a incomodar a Jacob. Le tiene que, a ese nido tan cómodo, tiene que empezar a incomodarlo. Le tiene que empezar a quitar las hojas y empezar a ponerle espinas. Porque si no, Jacob no se levanta, ¿verdad? Entonces empiezan las habladurías de los yernos, ¿verdad? Jacob tiene todo y mi papá ya no tiene nada. Y Jacob, mira cómo lo bendice Dios. Y empiezan a haber tratos diferentes. Y ahora el suegro también, ¿verdad? Ya lo trata mal. Pero es que apenas así Jacob iba a entender que tenía que salir de donde Dios, a donde Dios lo estaba llamando, ¿verdad? Jacob sabía que tenía que regresar a la tierra de su padre. Pero cuando nace José, Jacob va con Labán. Y Jacob le dice, déjame regresarme a mi tierra. Pero Labán le insiste en que se quede, porque él lo ha bendecido mucho. Y le dice, yo te voy a pagar lo que tú quieras, pero no te vayas. Hicieron un trato económico y con ese trato Jacob se quedó. Aún sabiendo que tenía que moverse. ¿Sí? Es como si Dios se te apareciera en un sueño y te dijera, vas a dejar tu trabajo y te vas a ir a trabajar a este otro lugar. Y entonces cuando estás haciéndolo, tu jefe te dice, no, mira, te pago lo que quieras, ¿verdad? Y entonces te quedas. Porque entonces tu aspiración no es la obediencia, sino simplemente tener más. Y Jacob está renunciando a obedecer por tener más. Sí, entonces Dios tiene que permitir las incomodidades, porque Jacob en desobediencia se quedó sabiendo lo que debía de hacer. Cuando nosotros postergamos los procesos de Dios, porque mira, siempre hablamos de no acelerar. No. Espera el tiempo del Señor, ¿verdad? Y es bueno esperar el tiempo del Señor. Pero en ocasiones el tiempo del Señor ya llegó. Y llegó hace mucho. Pero estamos postergando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso también es malo. Eso también es desobediencia. Desobediencia no nada más es pecar o hacer cosas inmorales. Postergar las instrucciones de Dios también es pecado y también es desobedecer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios tiene que venir e incomodar nuestra vida, ¿verdad?
Y esa incomodidad no siempre es muy ligera. A veces la incomodidad puede llegar en formas incluso que no esperamos. Dios tiene que incomodarte lo suficiente como para que te muevas. ¿De qué tamaño es tu tranquilidad? Para ver de qué tamaño tiene que ser la incomodidad. No es igual. Se requiere diferente fuerza. Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros porque en ocasiones somos muy tercos, amados. En ocasiones Dios nos habla bellamente, ¿verdad? Nos habla de una forma hermosa, pero no nos movemos. Y Dios vuelve otra vez y nos habla de nuevo. Y estamos tranquilos. Y tiene que venir entonces una tormenta en medio de un barco. Tiene que venir una enfermedad. Tiene que venir incluso, y perdón que lo diga de esta manera, una muerte de alguien. Algo tiene que pasar y entonces es donde reaccionamos. Es donde, y como que se nos abren los ojos y nos damos cuenta. Y esto no solamente es en el Antiguo Testamento, nada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. A la iglesia le pasó lo mismo. La iglesia empezó en Jerusalén, empezó a prosperar. Eran bastantes, pero todos en Jerusalén. Nadie salía, nadie quería salir de Jerusalén. Ahí estaba la iglesia. Pero llega la persecución judía y viene la expansión. Todos huyen a diferentes lugares y en ese huir empezaron a predicar en muchas regiones y el evangelio se expandió. Pero no deberíamos tener que esperar a que vengan estas incomodidades, ¿verdad? En el verso 3 dice la Biblia que Dios habla con Jacob y le indica: regresa a la tierra de tus padres. Pero también le promete: yo estaré contigo. Porque Dios no te envía solo a hacer las cosas. Cuando Dios envía a sus hijos a hacer algo, cuando Dios te pone en tu corazón un plan, cuando Dios hace que algo nazca, Dios te acompaña en ese proceso. No vas solo. Solos nos quedamos cuando abandonamos el proceso. Pero si estamos de camino, Dios va con nosotros, ¿verdad? Entonces, por incomodidad, pero Jacob entiende que debe de salir. Ya se dio cuenta que ya no era tan buena la idea de quedarse, ni siquiera ganando más dinero, ya no valía la pena. Sí, Dios le hizo entender lo que tenía que hacer. En ocasiones hay que levantarse de esa cama y orar por esa persona que Dios me está llamando a orar. Hay que levantarse de esa cama e ir a predicarle a la persona que Dios está poniendo en mi corazón. ¿Por qué esperar a que la persona enferme? ¿Por qué esperar a que la persona fallezca para entonces sentir una tormenta en mi corazón por lo que no hice? Y entonces querer a predicarle a todo el mundo. Si hoy Dios nos está hablando dulcemente, entonces respondamos al llamado, al dulce llamado que Dios nos hace. Ahora Jacob dice: bueno, voy a salir, voy a responder al llamado, y Dios va conmigo, pero yo tengo 2 esposas y tengo muchos hijos, tengo 12 hijos, y esas mujeres resulta que son hijas de mi suegro, ¿verdad? No vaya a ser que al querer irme se me volteen. Entonces él tiene que hablar con ellas, ¿verdad? Y buscar el apoyo de las personas que sabe que están a su alrededor. Y esto nos habla de un principio necesario: que sepas rodearte de gente llena del Espíritu Santo y entendida. Vamos a ver el verso 4. Vamos a ver el verso 4 y el verso 5 y luego vamos a ver el verso 11. Verso 4 dice: y mandando llamar Jacob a Raquel y a Lea al campo donde se encontraban sus rebaños, les dijo: he visto la actitud de su padre, que ya no es conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Verso 11. Y el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y entonces yo le contesté: heme aquí. Y él me dijo: alza tus ojos y observa que todos los machos cabríos que se aparean con las hembras son con una mancha blanca en la frente, moteados y jaspeados, porque he visto todo cuanto Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Sabe que si él va a obedecer la voz de Dios, tiene que conseguir el apoyo de sus esposas, ¿verdad? De sus hijos.
Y hacemos otra pausa para hablar de este punto. Ya explicamos, pero lo vuelvo a decir, ¿verdad? La poligamia no está bien delante de Dios, es una respuesta a la rebeldía del hombre, ¿verdad? Y precisamente en el capítulo 30 te puedes dar cuenta de los conflictos que trajo todo esto a la vida de Jacob. ¿Ok? Pero lo que nos dice la palabra es que él trata de buscar que sus esposas le crean, lo entiendan, salgan con él, ¿verdad? Porque obviamente ellas son las que tienen a sus hijos más de cerca. Y las que son mamás saben lo que significa cambiar a tu hijo de escuela, tal vez, tener que cambiarlo de casa, tener que cambiarlo de amigos, ¿verdad? Puede que no te guste el lugar donde vives, pero si tienes buenos vecinos que les gusten a tus hijos, que tienen niños con quien jugar, a lo mejor ya no te quieres mover. Es decir, por incredulidad, o por rebeldía, o por falta de fe, o por falta de humildad, o por negligencia, pero siempre cuando alguien que es hijo de Dios se casa con una persona que no es hijo de Dios, esa persona va a estar postergando mucho en su matrimonio lo que Dios quiere hacer con su vida, ¿verdad? Le va a costar el doble caminar en fe, ¿verdad? Va a tener que esforzarse más en su caminar, ¿verdad? Pero también me habla de qué amistades tengo, de qué gente me estoy rodeando. Por eso es muy importante estar unido en la iglesia. Si yo me rodeo de gente que teme a Dios, los consejos que yo voy a recibir, las motivaciones que voy a tener, van a ser de personas, ¿verdad? Vamos a adelantarnos o vamos a atrasarnos en las cosas que Dios quiere hacer. Pero también es importante que nosotros, cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios habla en nuestra vida, sepamos comunicar lo que Dios nos quiere hacer con nosotros. Y vamos a ver esto más adelante. Porque Jacob le da varios argumentos a Raquel y a Lea para que le entiendan. El primer argumento está en el versículo 5. Y les dijo, he visto la actitud de su padre, que ya no es conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Verso 6, y ustedes saben que con todas mis fuerzas he trabajado para su padre. Y el primer argumento de Jacob es su ejemplo. Ustedes, Raquel y Lea, han visto un hombre de buen testimonio. Muchas veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Queremos que ellos crean en un Dios a quien no le hemos creído, que tengan disciplinas que no tenemos. Jacob, el primer argumento de Jacob es, ustedes han visto cómo he trabajado con esfuerzo para su padre, para que la gente crea en lo que Dios está haciendo contigo, e incluso en tu predicación del evangelio. La gente muchas veces va a exigir un testimonio de ti, de cómo estás viviendo y de lo que estás haciendo. Si tú dices que Dios te está llamando a algo, prepárate conforme a ese llamado. Porque hoy en día todo el mundo quiere hacer cosas, pero nadie quiere prepararse para eso. Nadie quiere dominar ninguna disciplina. Hoy día, mira, tú vas al internet y te encuentras que puedes hacerte licenciado. Hablaba de él delante de Raquel y de Lea. Tenía la confianza de que tanto ellas como sus hijos estaban viendo su esfuerzo. ¿Cómo los hijos varones van a aprender a respetar a sus esposas? De la mejor manera es con el ejemplo de sus padres. Cuando no hay ese ejemplo es la enseñanza de la madre, pero si puede haber el ejemplo de su padre, es un alimento para ellos de cómo tratar a sus esposas. ¿Por qué hoy vemos, verdad, jóvenes que tienen 20 y tantos, 30 y tantos y no saben qué son? No saben a qué vinieron al mundo, no saben si se llaman Luis o Luisa, no saben nada de ellos, que no hay una identidad, porque desde niños nadie la colocó en su vida. Pero Jacob lo que hizo fue enseñarle a Rubén, a Zabulón y a todos sus hijos el trabajo diario, ¿verdad? Adorar a Dios en la monotonía de la vida. Y Raquel y Lea sabían eso. Entonces lo que él les está diciendo es, ustedes saben
que cuando yo hago las cosas las hago en serio. Así que lo que les voy a decir tiene validez, ¿verdad? Tú puedes ver la deshonestidad de Labán, versículo 7. No obstante, su padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me perjudique. Jacob empieza explicando su ejemplo. Y entonces ahora le dice a Raquel y Lea, y también quiero que vean el ejemplo de su padre. Porque su padre me ha cambiado el sueldo 10 veces, según le conviene, ¿verdad? Es decir, un día Jacob gana $10 la hora, otro día mejor gana 7. Y otro día gana 11, pero otro día gana 10. Y otro día gana 8.50 y otro día gana 13, según el humor del papá. ¿Quién trabajaría en un lugar así, verdad? Pero él alega y apela al sentimiento de madre de Raquel y Lea, pero aquí vemos una diferencia entre un hombre que tiene una instrucción de Dios, que tiene un plan de Dios, y alguien que va rigiendo su vida según su entendimiento. ¿Se acuerdan de Abraham y se acuerdan de Lot? Uno que escuchaba la voz de Dios y otro que se quería prosperar por sus medios. Aquí es lo mismo. Uno escucha la voz de Dios, pero el otro, por su propio entendimiento y con sus fuerzas, quiere hacer su propio imperio. Y este es Labán, ¿verdad? Pero Jacob le deja claro a sus mujeres que Dios estuvo con él. Mira el verso 7. Pero Dios, al final, Dios no le ha permitido que me hiciese mal, que me perjudique. Dios no ha permitido, ¿verdad?, que eso suceda. Y este es el tercer argumento de Jacob. Dios estuvo conmigo. Algo que va a servirte de testimonio para toda tu vida es todas las veces que Dios estuvo contigo cuando personas te persiguieron, cuando personas abusaron de tu confianza, incluso cuando los de tu casa. Y debemos recordar esas partes de nuestra vida donde Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, Dios no permitió que fuese perjudicado. A pesar de que Labán le cambiaba el sueldo a Jacob, tenían borregos, ¿verdad? Y un día Labán le decía, pues los tuyos van a ser los negritos y los míos los blancos. Y entonces todos empezaban a parir puros negros. Y un día Labán decía, no, ya no, ahora los tuyos van a ser los blancos y los míos los negros. Y luego empezaban a parir puros blancos. Y siempre lo de Jacob se multiplicaba, ¿verdad? Dios lo seguía bendiciendo a pesar de que Labán estaba constantemente tratando de sobajarlo. Labán era el tipo de hombre que quería que Jacob tuviera, pero no suficiente, para que nunca me deje, para que siente, ¿verdad? Para que sienta que depende de mí y no de Dios. Pero Dios seguía bendiciendo a Jacob, ¿verdad? Porque tu seguridad no está en el lugar en el que estás sentado, sino donde Dios te mantenga y a donde Dios te llame. Jacob le está diciendo a Raquel y Lea, Dios no me ha bendecido porque Labán haya sido buen jefe. Dios me ha bendecido porque le plació. Me quedo. Entonces sí voy a escasear. Va a faltar harina y va a faltar aceite. Porque la seguridad de tu vida no está ni en tu talento, ni en tu esfuerzo, ni en tu don, ni en el lugar, ni en la tierra en la que estás, sino donde Dios te pone. Y Dios puede bendecirte en cualquier parte, pero no es donde parezca que hay una oportunidad, es donde Dios llama. Y eso es lo que Él les está haciendo ver a Raquel y a Lea. Porque su padre hizo todo para que no prosperara, pero mientras Labán hacía todo para que Jacob no prosperara, Dios hacía todo para que Jacob prosperara. Y Jacob se enriquecía. Y era tiempo de salir. No creas que no es tu casa, no es tu empleo, ni el sueldo del esposo, ni es la salud. Lo que te da seguridad es la providencia divina. Es la provisión de Dios. Es el Señor quien protege. Por eso los apóstoles entendían.
Mira, Pedro, cuando Jesús iba a ser crucificado, se escondió, renegó. Pero cuando estuvo lleno del Espíritu Santo, salió y predicó, no importa qué y no importa quién. Porque la valentía del Señor estaba ahí. Por eso la Biblia en Hechos me dice muchas veces, en un lugar, a veces alguien dice, pero aquí Dios me prosperó y de pronto ya no prosperé. Y uno tiene que orar y ser muy sabio. Tal vez es una etapa nada más y es pasajera y no tienes que moverte. Tal vez Dios quiere que corrijas algo o Dios te está probando. Pero tal vez es que la nube se está moviendo y la dirección está cambiando y a lo mejor estamos demasiado cómodos. Sentados, metidos en un agujero. Si has visto estos programas de Discovery Channel de los animalitos, ¿verdad? En la selva o en la fauna o en la sabana, ¿verdad? Y está el animalito, ¿verdad? Escondiéndose del león o del animal grande y busca un lugar donde dormir y agarra un agujerito, ¿verdad? Y ahí se queda. Y puede que haya un agujero mejor, pero él no busca lo mejor, busca donde se sienta cómodo. Y esto nos puede pasar a nosotros como personas, como iglesia y como individuos en nuestra vida personal. Entonces, no olvidemos que es Dios el que envía, es Dios el que prospera. Les voy a contar cómo Dios me habló. Y eso es lo que vemos en el verso 11. Y él les repite, y el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo le contesté, heme aquí. Y en el 12 dice, alza tus ojos y observa que todos los machos cabríos que se aparean con las hembras son con una mancha blanca en la frente. Contexto, capítulo 30, lo puedes leer. Moteados y jaspeados, porque he visto todo cuanto Labán te ha hecho. Dios lo ha visto. Yo soy el Dios de Betel, donde me ungiste un pilar y donde me hiciste voto. Levántate ahora y saldrás de esta tierra para regresar a la tierra de tus parientes. Entonces, después de explicarles el argumento, los argumentos, ahora sí les voy a contar la instrucción de Dios. Porque el ángel me habló de lo que hizo Labán. Es decir, lo que hizo Labán conmigo, no solamente lo vi yo, no solamente lo vieron ustedes, no solamente lo vieron los niños, también lo vio el Señor. Y a veces uno dice, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué cuando Labán, la primera vez que le cambió el sueldo a Dios, por qué Dios no se apareció y te prohíbo que hagas eso, Labán? ¿Por qué Dios lo permite? Jacob tiene que pasar un proceso. Y acuérdate de Romanos. El que quiere ser vaso de ira y decide ser vaso de ira y sigue haciendo las cosas de ira, está preparándose para la ira. Y Dios lo está dejando para que en el día del Señor, en los vasos de ira, preguntas por qué Dios no hizo nada. Dios está tratando contigo y está tratando con esa persona. Porque tal vez esa persona sea redimida en su momento. Pero si no fuese redimida, igual pagará por lo que hizo. Pero Dios está consciente. Ahora, lo interesante también aquí está en el verso 13. Lo primero que Dios le dice a Jacob es, yo soy el Dios de Betel. ¿Cómo dice la Reina Valera? Yo soy el Dios de Betel. ¿Y quién es? ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios llega y le dice, yo soy el Dios de Betel? ¿Qué es Betel? Betel es el lugar que Jacob nombró el día que tuvo el sueño de la escalera que subía al cielo, donde subían y bajaban ángeles. Ahí ese lugar se llamó Betel. Ahí Jacob puso como una especie de señal. Y Dios no llega diciéndole, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, tu padre. Yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de tu experiencia y de lo que tú has vivido conmigo. Porque a veces queremos vivir el cristianismo de nuestros padres. Y creemos que la salvación de nuestros padres es suficiente para nosotros. Si mi papá es fiel a Dios, yo voy a estar bien. Soy hijo de pastor, soy hijo del apóstol, del profeta, de la hermana que ora en la iglesia. Voy a estar bien. Pero tú requieres tus propias experiencias con Dios. Dios no llegó a decirle a Jacob, yo soy el Dios de tu abuelo, porque no es nieto de Dios. Yo soy el Dios de Betel,
el que se te apareció aquel día que tuviste esa experiencia conmigo. Tú tienes que tener tus experiencias con Dios en oración, en lectura de la Biblia. No vivas de las experiencias de otros que otros te cuentan. Requiere las tuyas en intimidad con Dios. Dios se acordó de aquel día. Ya habían pasado muchos años. Porque aunque sea en el capítulo 28, pero acuérdate que ya Jacob se casó, ya tiene hijos. Es decir, ya pasaron años de ese día. Pero Dios tiene en mente aquel lugar donde Jacob puso señal, donde tuvo un sueño con esa escalera. Dios se acordó de ese día, porque Dios recuerda el pilar que Jacob levantó, porque a Dios no se le van a olvidar tus noches de oración. Dios no se olvida de tus vigilias cuando has orado. Dios no se ha olvidado de tu clamor que levantaste por tu casa. Dios no se olvida de las noches de adoración y de alabanza, donde derramaste lágrimas, donde rompiste el alabastro, el aceite, el perfume y ungiste al Señor. Dios no se olvida de tus ayunos tampoco. Dios no se ha olvidado de tus noches de lectura, devorando la Biblia, conociendo al Señor. Dios no se ha olvidado de tus días de congregarte. Dios no se olvida ni de tus ofrendas en la iglesia, ni de tus ofrendas a los pobres. Dios no se olvida de nada de lo que has hecho en justicia delante de Él. Si Dios recordó el pilar de Jacob, va a recordar los pilares que tú has levantado en tu vida. Y Dios va a llegar y te va a decir: yo soy el Dios del 5 de mayo del 99. Yo soy tu Dios, el Dios del 2 de diciembre del 2015. Amén, gloria a Dios. Porque Dios va a apelar a las experiencias que tú tuviste con Él. Amén. Para mí Dios es el Dios de Ezequiel 18, versículo 21 al 24. Porque Dios me llamó, me habló con ese pasaje. Y yo levanté un pilar en mi vida ese día. Y Dios hace esas cosas con nosotros. No eches por tierra la instrucción de Dios. Si Dios te dijo un día: ve, echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo vas a recoger, créelo. Recuerda todas esas oraciones que has hecho. Todos esos llamados que Dios te ha dado. No los dejes a un lado. No dejes que el fuego que se prendió en ti se apague por el tiempo. Que Dios siga avivando esa llama. Porque el Dios de Betel se aparece delante de ti para hablarte, para llamarte, para decirte: vi lo que hicieron contigo. Vi lo que quieren hacer contigo. Pero yo soy el Dios de Betel, de ese día que me clamaste. Dios está viendo lo que hicieron con Jacob. Así que si hay gente que duda de lo que Dios hace contigo, si hay gente que niega lo que Dios hace contigo, si hay gente que abusa de lo que Dios está haciendo contigo, déjame decirte que el Dios de Betel está pendiente y te llama para que cumplas su propósito. Y algo que podemos ver antes de terminar es la contraparte, la de Labán. Mira el verso 4 en este mismo capítulo que estamos leyendo. En el 8, perdón. Versículo 8. Jacob le está hablando a Raquel y a Lea y le está hablando de Labán. Si él decía: ¿será tu salario los que tengan una mancha blanca en la frente? Todos los rebaños parían crías con una mancha blanca en la frente. Y si decía: tu salario serán los moteados, todos los rebaños parían moteados. ¿Verdad? Lo que Jacob le está contando a Raquel y a Lea es: cuando Labán decía una cosa, Dios me bendecía, y luego Labán la cambiaba, ¿verdad? Y entonces Dios me seguía bendiciendo. Sí, es como si, imagínate que, no sé, bueno, los padres cuando tienen hijos pequeños
y van a hacer un trato o algo, ¿verdad? Y si cae águila, vamos a hacer esto, y si cae sol, hacemos esto otro, y cae águila, y el niño dice, no, yo mejor soy águila, y le vuelves a hacer, y cae sol, y no, yo mejor soy sol, ¿verdad? Porque así son los niños. Eso es lo que Labán hacía con Jacob. Labán se quedó solo, pero porque él construyó esa soledad. Primero por el trato que le dio a su yerno. Porque él, cuando dañó a su yerno, dañó también voluntariamente a sus hijas y a sus nietos. Si somos suegros, si Dios nos da esa bendición, o los que ya son, principio de Dios. Está en la palabra. Porque lo que hizo Labán fue maltratar a Jacob. Y no contó con que Jacob se iba a ir. Es más, si lees el pasaje completo, Jacob se escapa, ni se despide de ellos. Porque cuando Jacob, la primera vez que le dijo, déjame irme, y deja que me vaya con mis hijos, con tus nietos, ¿verdad? Dios me ha bendecido. Labán pudo haber hecho una fiesta. No, hombre, vamos a despedirte como se merece, ¿verdad? Como cuando alguien se va a una misión importante o alguien se va a estudiar a un lugar y lo despiden con una fiesta, una carne asada, algo, ¿verdad? Pudo haber sido así, con regalos para el viaje. Pero Labán quería gobernar. Labán quiso tomar el lugar de Dios. Lo que le correspondía a Dios, lo quiso hacer Labán él. Y entonces Labán maltrató a su dueño, ¿verdad? Le cambiaba el sueldo. No permite que Jacob se vaya según la voluntad de Dios. Eso está en el capítulo 26, en el capítulo 30. Mira, vamos al capítulo 30, verso 26. Jacob le dice, entrégame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y me iré porque tú sabes el servicio que te he brindado. Pero Labán respondió, verso 27, a Jacob, si hallo favor ante tus ojos, quédate. Y ahí está la razón, porque he comprobado que por causa tuya, Jehová me ha bendecido. ¿Por qué quiere Labán que Jacob no se vaya? ¿Porque ama a sus hijas? ¿Porque ama a Jacob? ¿Porque ama a sus nietos? No, Jacob, porque por ti Dios me prospera. Esta es la maquinita de oro, ¿verdad? La gallina de los huevos, ¿o cómo es? El ganso de los huevos de oro. Ahí está, ese es Jacob. No quiero que se vaya. Si se va él, se va mi fuente de ingresos. Labán no quiso despegar de su casa la fuente de los deseos, la lámpara mágica que Jacob representaba para él. Porque Labán entendía. Mira, yo estoy seguro que hasta los hijos de Labán sabían que la bendición en esa casa, todos sabían, los criados, Labán, los hijos de Labán, las esposas de Jacob, toda la gente sabía que esa casa era bendecida por Jacob. Que a él le llegaba la bendición y le salpicaba a todo mundo. ¿Y quién va a querer dejar a ir a alguien así? Nadie. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un jefe que sabe que tiene un empleado que hace todo? Y le sabe al negocio todo. Y luego el empleado dice, me voy a ir a hacer mi empresa, jefe. Bendígame. No, jefe, que te voy a bendecir, ¿verdad? Ahora eres mi competencia. Porque tenemos esta mentalidad. Labán sabía que yéndose Jacob, pues se va la lluvia de oro que está llegando. Labán entendía que venía de Dios. Él no era el canal de bendición. El canal de bendición era Jacob, era el yerno. Pero entonces tú debes tener en cuenta las voces de los que están a tu alrededor y encima de ti en eminencia. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas que no estamos listos y requerimos precaución. Hay ocasiones que Dios dice, todavía no es tiempo, ¿verdad? Y entonces viene la llamada de personas que te aman, que están encima de ti, que te dicen, todavía no es tiempo. Como un jefe que te dice, todavía te falta prepararte más. Sí te dejo ir, pero quédate un año más, prepárate más. Pero también hay momentos en que estás listo para hacer algo que Dios está llamando a hacer. Para regresar a un lugar, para ir a hacer algo. Y entonces tenemos que saber también cuando hay personas alrededor de nosotros que nos están tratando de gobernar. Porque Labán simplemente no los deja salir. Hay padres controladores con sus hijos que ya
tienen 35, 40 años, ¿verdad? Y no los dejan, no se pueden casar. Y empieza el chantaje, ¿verdad? Y si tú te casas, ¿quién me va a cuidar a mí, verdad? Y yo me voy a morir de soledad. Y si tú te casas, ¿qué voy a hacer yo, verdad? Y empieza. Tenemos que ser sabios en lo que hacemos. Entonces Jacob, en este pasaje y en este ejemplo, Jacob ya está listo para hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Y Jacob quiere hacerlo. Sin embargo, Labán ama la bendición que representa Jacob. Y tú tienes que también entender esto. Hay gente que va a amar lo que eres. Y hay gente que va a amar lo que haces. Los que aman lo que eres son los que aman tu persona. Cuídate mucho, ¿verdad? De estar en un lugar donde solamente aman lo que haces. Porque si solamente aman lo que haces, nunca les va a importar tu salud ni tu forma de tu bienestar, ¿verdad? Jesús es un ejemplo maravilloso en Juan. Jesús va y multiplica la comida y después todo el mundo lo sigue. Lo quieren hacer rey. ¿Y por qué lo quieren hacer rey? Por su predicación. Dijeron todos, ¿qué palabra tan dura es esta? Mejor no. Y lo dejaron de seguir. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Estos principios. No era lo que era Jacob. Labán se opone abiertamente a la voluntad de Dios porque no quiere perder su fuente de riquezas. Cuando tú te opones a la voluntad de Dios, nos estamos enfrentando contra el Rey de Reyes. No nos conviene. Y esto mismo sucede cuando en la iglesia Dios empieza a usar una persona en algo que alguien más quiere hacer. Porque de pronto alguien puede decir, es que yo quería hacer esto, ¿verdad? Y de pronto llegó uno, o Dios está levantando a uno que hace lo mismo, pero yo quiero ser el único, yo quiero ser el importante, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, porque si alguien tiene la providencia de Dios, y si Dios lo está llamando y lo está colocando en algo, tenemos que aprender a no oponernos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, Labán se opone. Y otra razón por la que Labán, él mismo construye su soledad, está en el versículo 14. Y ya con eso cerramos. Raquel y Lea le contestaron y dijeron, nosotras, cuando habló Jacob con ellas, dice, Raquel y Lea le contestaron, nosotras no tenemos parte ni heredad en la casa de nuestro padre. He aquí, versículo 15, él nos ha tenido como extrañas, nos ha vendido y ha malgastado nuestro dinero. Por tanto, toda la riqueza que Dios ha apartado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora, todo lo que te ha dicho Jehová, hazlo. ¿Qué hizo Labán? ¿Se acuerdan cuando hablamos del dote? Cuando en el Oriente Antiguo, en el cercano Oriente Antiguo, cuando alguien quería casarse tenía que pagar un dote. Ese dote era el sueldo de aproximadamente 3 años y medio de trabajo. ¿Sí? Entonces tú te querías casar, si veías un hombre, veía una muchacha con la que se quería casar, él tenía que pagar 3 años y medio de sueldo a la familia. ¿Sí? Ahora, y tú dices, ¿y eso no es comprar? ¿Eso no es tráfico humano? Hay una diferencia y quiero que lo veamos muy claramente y hay que explicarlo muy tranquilamente. Hoy en día hay ejemplos así de tráfico, ¿verdad? De cosas incorrectas. Por ejemplo, una menor de edad casándose con un mayor de edad porque el hombre le dio a sus papás unos animales, ¿verdad? Y ya se la llevó. Eso es vender a una persona, ¿verdad? En el Oriente pasa también. Le pagan al papá, el papá se queda con el dinero y la hija se tiene que ir. Eso es vender a alguien. Acá es diferente, porque el dinero no era para los padres. El dote que se pagaba no era para que los padres lo tuvieran, no era para que lo gastaran. El dote se guardaba. Si el marido moría, ese dote se le daba a la hija. Era como un seguro de vida. Así que, si tu marido muere joven y tú tienes 3 hijos, no te quedas sola, porque el dote, aquí está guardado, es tuyo, ¿verdad? Lo sacamos y te lo damos completo. Es como pagar un seguro de vida. Así funcionaba. El problema es que Labán, porque Jacob trabajó 7 años por Raquel, no 3 y medio, 7 años. Pagó el doble del dote. Y pagó 7 años por Lea. O sea,
Labán se ahorró 14 años de sueldos. Lo que Labán tenía que hacer cada semana era el sueldo de Jacob, agarrarlo y guardarlo. Agarrarlo y guardarlo. Porque al final iban a ser 14 años de trabajo en dinero, que iba a ser el dote, por si a Jacob le pasaba algo, él se lo iba a dar a sus hijas. Pero dicen las mismas hijas, nuestro padre se lo gastó. Y entonces, si se lo gastó, ya no hay dote. Y si no hay dote, entonces las vendió. Porque el dinero lo usó para él. Y esto a las hijas les causa mucha molestia. Y entonces ellas dicen, lo que tenemos ya es de nosotros, entonces vámonos. No tenemos nada que rendirle cuentas a nuestro padre por eso, ¿verdad? Porque él nos dejó así. Entonces hay una diferencia entre Jacob y Labán. Pero Jacob construyó a través de su vida diaria su camino con Dios. Y Dios nos llama a hacer cosas. Y Dios nos llama, Dios nace ministerios en los corazones de los creyentes en favor de la sociedad que necesita de Cristo. Dios nace ideas en las mentes de los creyentes. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto delante de tu camino? ¿Vas a esperar a que llegue la incomodidad? ¿Una incomodidad que no tendría que venir? ¿O vas a obedecer? No tenemos beteles en nuestra vida. Porque nuestras noches de oración, nuestros días de ayuno, nuestros días de lectura de la Biblia, los hemos cambiado por Netflix, los hemos cambiado por el teléfono, por la serie favorita, los hemos cambiado por otras cosas. Soñamos con ir a Disney más de lo que soñamos con hacer la voluntad de Dios. Soñamos con conocer un lugar más de lo que soñamos con ver a las almas convertidas. Soñamos más con un cierto restaurante que fuimos una vez y que esperamos volver a ir, que con ver a la gente convertida al Señor y ver a nuestra que construyamos, que tengamos nuestros propios Betel en nuestra vida. Porque Dios te va a llamar por tus experiencias con Él, no por las experiencias de tus padres o tus abuelos. Y tal vez tú vienes de una familia que nunca tuvo un Betel. Tuviste padres que nunca oraron, abuelos que nunca temieron a Dios, pero has llegado a conocer a Cristo. Y ahora estamos en tiempo de que nos rindamos al Señor en adoración y en oración. Levanta tus manos allá.